Ya estamos transmitiendo. Bueno, esperar a ver si se va conectando. Ok, no hay nada conectado aún. No, estamos en el grupo, ¿no? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ay, es que tenía el micrófono apagado. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Yo creo que ya podemos Ah, empezar, ¿no? sí, sí, yo también creo. Bueno, tú podrías pasar el link, por favor. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se están conectando. El día de hoy vamos a hablar de la primera parte del ciclo, que es, bueno, que la titulé yo Eros y Muerte, y que aborda tres películas muy importantes, que son Melancolía, El Imperio de los Sentidos y Crash. Entonces, bueno, les doy la bienvenida y pues empezaré con algunos conceptos pues, sobre estas tres películas. Eh, Primero que todo decir que el erotismo nace pues de esa conciencia de la muerte que empieza a tener el ser humano. Y bueno, este erotismo no solo está como en lo sexual, sino también está en, digamos, en la forma en la que nos relacionamos con nuestro cuerpo y con el cuerpo del otro. Y el eros, que es una potencia transformadora en nuestra vida, que nos impulsa hacia afuera de nosotros mismos y que, bueno, es algo que ya veremos en la primera película, que es Melancolía de Lars von Trier. Eh, bueno, este es un concepto muy importante porque, como les decía, es un concepto que rompe, digamos, con lo normal o con lo establecido en la vida. Y bueno, esto también se vincula a la muerte por, digamos, saber esa finitud de la existencia y esta darle un sentido a nuestra vida, darle también como un propósito, como de sentirla, de vivirla con toda la intensidad posible, viendo la belleza, asombrándonos a cada minuto de nuestra existencia y también valorando al otro.
la existencia del otro y la, digamos, la fuerza que el otro tiene en nosotros y la fuerza que nosotros podemos tener y que podemos, digamos, transmitirle también al otro desde nuestra experiencia vital. Eso diría por ahora. Ya le daré la Bueno, palabra a Néstor. Él es mi compañero y pues me ayudó en la elaboración de este ciclo. ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, yo creo que como todos los espectadores en este momento, estoy muy interesado en saber cómo podemos vincular dos ideas que parecen tan distantes como las del deseo y la muerte. Eso, las tres películas que escogimos nos ayudan a entenderlo. Sin duda, en las tres hay alguna forma del terror, de la muerte o de la finitud relacionada con el placer. Y en esa medida podríamos pensar en que ese vínculo es menos evidente de las tres películas en Melancolía, porque pues allí en apariencia lo que tenemos es la historia de una mujer, Justine, que sufre de depresión y que sin una razón aparente más allá de su depresión, abraza la idea de que el mundo se va a terminar, abraza la idea del fin de las cosas. En ese sentido, un sujeto depresivo no parece ser el mejor ejemplo de un sujeto erótico. La primera parte de la película nos muestra bueno, esa infame secuencia de la boda, cómo el personaje tiene un eros, una libido más bien descontrolada. Y en la segunda parte de la película lo que tenemos es un apagón, básicamente, de esa fuerza, de esa potencia. O más bien eso en apariencia, porque no, cuando nosotros hablamos de melancolía tenemos que mirar que hay más allá. Porque en esa segunda parte el apagón no es total. El personaje al final de la película encuentra algo que le permite sobreponerse a una situación que para todos a su alrededor es completa y definitivamente trágica. ¿Qué es ese algo? Bueno, creo que allí me podrías ayudar, Stephanie, porque sin dudas es un concepto que hay que construir entre dos. Cuéntame, ¿qué crees que es esa fuerza que a Justine la arroja desnuda ante el planeta Melancolía, en esa escena tan poética, tan bella de esta película? Pues precisamente es la ruptura que ella hace con los sentidos que gobiernan su vida, que son el matrimonio, digamos, ese vínculo con su trabajo, como también de explotación laboral que tiene. Y bueno, o sea, se ve como una burla de su propio jefe en su matrimonio, al no decir como ese es un día especial, entre comillas, y pues ya lo voy a dejar así como que disfrute su noche, sino que en cambio empieza como a presionarla para que haga un nuevo eslogan. Y bueno, ahí se ve como en esa reunión, que por cierto es como muy elegante, muy postiza, muy lujosa, se ve como toda la hipocresía que está a su alrededor, como todo el abandono en el que ella en realidad está, pero que se maquilla de cierta forma. Y ahí lo único medio sensato, pero que también me parece súper duro con ella, es
es como la relación con su madre. Ujú. Y ahí es, bueno, súper problemático porque la madre sí, claro, no cree como en ciertas convenciones sociales, pero, o sea, no cree en eso, pero tampoco cree en construir algo diferente, simplemente como que rompe con todo. Entonces, bueno, se ven, bueno, esas cosas como que la empiezan a afligir, la empiezan a desequilibrar porque ella de cierta forma pues llega creyendo que eso es lo que más añora, el matrimonio. Y en esa reunión se da cuenta de que esos sentidos son tan frágiles y son tan, digamos, tan vacíos que ella quiere algo más, pero en el momento llega es como una depresión y como un vértigo eh, que, digamos, la impulsa más al abismo que otra cosa. Entonces, ese momento es súper interesante al principio. Y bueno, si nos devolvemos un poco más, la película empieza con unas imágenes eh, en cámara lenta que son bastante interesantes, porque es como si ese caos que ellos están viviendo, que bueno, ya más adelante uno sabe que Claire está huyendo de melancolía del planeta. Y, y, bueno, pero al primer momento uno dice como, wow, el tiempo se detiene, es extenso. Y esas imágenes, o sea, esa imagen tan hermosa del niño, por ejemplo, eh, con, pues con las ramas, no sé cómo decirlo, como, bueno, arreglando las ramas para hacer la cueva. Y de Justine como mirando al cielo, súper asombrada, fascinada como del mundo. Eh, es como si hiciera parecer que la vida es como muy bella y que tiene la capacidad también de ser infinita dentro de su finitud. Entonces, eso es como muy importante. Y bueno, ya más adelante hablaremos como de las pinturas del arte y de la banda sonora de Tristán e Isolda, que es como tan simbólica en esta película. Pero sí, Bueno, pues efectivamente, creo, una ruptura, hay está la primera muerte, que es la de los sentidos, la de las convenciones, eh, y pues la del derrumbe en ella misma, y luego ya, bueno, viene el Eros y también como el sentido que le da la muerte y el fin, porque es prácticamente como el fin de todo lo humano. bueno, pues de hecho creo que podemos hacer la transición hacia la pintura, la banda sonora en este momento, porque es ideal pensar en Ofelia. ¿Por qué? Esta escena que resaltaba su momento de Justine, que ya se desnuda ante el planeta Melancolía, se conecta directamente con otra que hace parte de la secuencia inicial, que es a la vez muy poética de la película, en la cual se presentan todos los signos y todos los, todas las imágenes que van a tener preponderancia pues durante la narración. Allí tenemos una reproducción de la famosísima pintura de Ofelia de John Everett, eh, con pues el personaje interpretado por Kristen Dunst sosteniendo un ramo de flores entre sus manos y dejándose llevar por una corriente asesina. Lo que sucede allí, tanto en una como en otra imagen, es que la actitud del personaje ante la tragedia, ante la muerte, no es de terror, sino de abandono y también de éxtasis. Y en esa medida, también tenemos que pensar en que durante esa secuencia inicial escuchamos la sinfonía pues de Tristán y Isolda, la ópera de Tristán y Isolda, o al menos la obertura de esa ópera, Tristán y Isolda de Wagner. Ese es el tema como que une
como la columna vertebral de la película es ese tema, aparece en todos los momentos críticos del personaje. Y pues allí tenemos un amor en la ópera de Tristán y Isolda, tenemos también una historia de amor, locura y muerte, lo mismo que en el Hamlet de Shakespeare, al menos cuando pensamos, o sobre todo cuando pensamos en Ofelia. Y luego entonces tenemos Melancolía, que hace unos vínculos, que crea unos vínculos muy evidentes con esas dos obras. Y en esta película nosotros tenemos locura y muerte representados de manera muy obvia, pero entonces la fuerza del amor, que en las otras narraciones, Hamlet y Tristán y Isolda, es de hecho el vehículo de la locura, aquí pues aparentemente no aparece, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Ya no, obviamente no podemos pensar el amor y el deseo en los mismos términos que hace 500 años. Y si entendemos entonces la película de Lars von Trier como una especie de esfuerzo por actualizar esa narrativa, por traerla pues a la posmodernidad, lo que tendríamos allí es en el personaje de Justin, un sujeto que por causa de una enfermedad mental, como es la depresión, una depresión muy aguda que sufre el personaje, cae en un abismo que está lleno de ella misma, cae en el aislamiento, cae en la alienación propia de la depresión. Pero lo que lo que a ella la saca de ese agujero es la certeza de que todo va a terminar, certeza que a los demás los saca de control y los enloquece. Entonces hay como una balanza allí muy interesante en la que todos los personajes pierden la cordura en el momento en el que la protagonista la recupera. Y allí la interpretación más elemental y más obvia es la de decir, pues es que es una persona depresiva que desea la muerte. Y que si se acaba el mundo, pues mucho mejor. Pero bueno, pensándolo en términos antropológicos, filosóficos, muchos autores, nosotros para este ciclo leímos particularmente a Georges Bataille, a Byung-Chul Han, a Octavio Paz, hablan de cómo ese abandono hacia otra entidad, hacia otro cuerpo, hacia otra persona en el momento erótico es análogo del abandono de una persona que está al borde de la muerte. Y allí la finitud, esa idea de la finitud, se vincula inclusive con la idea del orgasmo. Y eso que parece ser una completa locura, porque en apariencia pues así mostrado a secas como que no tiene mucho sentido, pues cobra mucho sentido, por ejemplo, con las otras dos películas que tenemos, ¿no? Porque allí sí que hay un puente muy evidente entre el deseo y la muerte, expresado de maneras, por lo demás, muy interesantes y muy inventivas por parte de dos grandes directores como son David Cronenberg y Nagisa Oshima. Entonces, pensemos en eso. ¿Cómo es que encontramos esos elementos ahora en las otras películas?
Qué pena, creo que fue mi internet. ¿Me escuchas? Te escucho, yo quedé esperándome a volver pues a la transmisión pensando que el que había salido era yo, y creo que tuvimos ahí a nuestra audiencia esperando. Qué pena con ustedes, qué pena con todos ustedes. No, creo, sí, qué pena, lo siento. Es que tenemos problemas, no sé, yo tengo problemas con este internet, pero ¿ya me escuchan bien? Yo te escucho y espero que los demás nos escuchen también. Pues retomemos la discusión, ¿te parece? Sí, ya. Claro. Ok. El último punto que estábamos tocando era el de que las ideas del deseo y la muerte estaban demostradas de manera mucho más evidente en las otras dos películas. Quisiera que habláramos de eso. Cuéntanos cómo es que se vinculan esas ideas en alguna de las otras dos películas. Bueno, antes que todo, yo quisiera hablar sobre una cosa que me llamó la atención y es como, bueno, y que con esto podemos pasar a la siguiente, que es el imperio de los sentidos, que se me ocurre a mí. Y es que en lo sexual, bueno, en el erotismo sobre todo y en esta experiencia de la muerte, hay una cosa muy importante y es como la violencia de ambas cosas, la violencia con la que irrumpen en la vida. Por un lado, el erotismo, que es como una exploración y un descubrimiento, y por otra parte es la muerte que de una u otra manera, bueno, la muerte del otro, que es como lo que podría dar como una reflexión. La muerte del otro termina significando también como una irrupción y un extrañamiento por la vida y por varios significados de la misma. Entonces, bueno, eso lo vemos, por ejemplo, en el Imperio de los Sentidos, cuando Sada y este otro personaje se encuentran y pasa algo completamente extraño en sus vidas, y es que empieza como un frenesí del placer y como algo insaciable en este acto de repetición, que yo diría que no es como, que no es que se repitan las mismas formas, sino la repetición de ese éxtasis. Entonces, eso me parece súper importante. Y bueno, allí vemos vinculado como este afán por repetir por repetir esa experiencia entre los dos cuerpos y, digamos, en también ver al otro como sufriendo un poco. No sé, me parece que también el término de dolor y sufrimiento caben ahí. Y es como experimentar un montón de cosas mediante el cuerpo. Es como saberse cuerpo, que se está existiendo y que todos los sentidos se pueden explorar y que están ahí haciéndonos sentir vivos. En esa película eso es muy interesante, como también como ese, no sé, o sea, como que quedan atrapados en el deseo y en el placer de sus cuerpos. Pues a mí me parece interesante señalar que si el erotismo exacerba los sentidos, los amantes buscan la manera de exacerbarlos. El límite de los sentidos al que los amantes tratan de llegar circunda la muerte. Y es lo que sucede con los personajes. Desarrollan una relación tan infecciosa, tan dependiente del otro y tan dependiente del placer, que el hecho de llevarlo a sus últimas consecuencias implica la muerte.
Y eso en la película nos lo muestran de una manera, pues que al menos para los personajes es natural y hasta lógica. Y el espectador pues entra en esa dinámica o no entra. Es interesante porque esta película, El Imperio de los Sentidos, en su época y aún hoy en día, pues fue clasificada como simple pornografía. Y es que en esencia yo me arriesgo a decir que lo es, sin entonces suponer que todo tipo de pornografía es necesariamente vil. En esta película lo central no es la trama se resume en una titular de diario sensacionalista, que de hecho es básicamente de allí de donde salió la historia, porque es una historia real. Una mujer que después de pasar meses y meses encerrada con un tipo en su habitación, le corta los genitales y empieza a deambular por la ciudad de Kobe, creo, ¿no? Bueno, no recuerdo en qué ciudad directamente se desarrolla la película, ahí sí me doy esa licencia, pero en efecto, la trama no es lo esencial allí, la trama es muy simple. La única dinámica que se establece entre los dos personajes centrales es la del sexo y la del placer, y eso es todo lo que llena la película. Con todo y eso, pues tengamos en cuenta que a cargo de ese proyecto está un director rompedor como Nagisa Oshima. O sea, no es cualquier director de película pornográfica de tercera. Es uno de los más grandes realizadores japoneses. Y sobre todo, un autor que fue muy en contra de la corriente fílmica de su país. En Japón, lo predominante en ese periodo y inclusive pues en gran parte hoy en día, pues era el cine épico de época, más bien, el cine bélico, el cine que estaba, pues digamos que Akira Kurosawa llevó a su máxima expresión, y del otro lado estaba el drama familiar de Yasuhiro Ozu, con una tendencia un tanto más lírica. Esa es la gran tradición japonesa fílmica, más allá también de la animación, que vendría pues a explotar más como en los años posteriores al lanzamiento del Imperio de los Sentidos. Pero entonces, no es que no se hiciera pornografía en Japón, porque evidentemente siempre se ha hecho pornografía en Japón y en todos lados, sino que el tratamiento que un gran director de cine hace de la pornografía es en realidad muy distinto y muy rompedor y fascinante. La cinematografía en sí es una de las grandes cualidades de la película, y pues uno pensaría que en una película, bueno, lo voy a poner entre comillas, pornográfica, toda la cinematografía tendría que estar a favor del sexo, ¿no? Del encuentro sexual. Pero lo que tenemos aquí en El Imperio de los Sentidos es una cinematografía que más bien exalta el ritual en torno del sexo. Y eso es muy importante cuando pensamos en el erotismo. El erotismo es básicamente la sexualidad animal canalizada, potenciada, multiplicada por la imaginación humana. En La llama doble de Octavio Paz nos cuenta pues algo que tendría que ser una obviedad, pero que creo que no muchos nosotros hemos contemplado o pensado muy a fondo, y es el hecho de que de todas las especies vivas, el ser humano es la única especie que tiene la noción de las posiciones sexuales, porque todos los otros seres vivos realizan esa labor de la manera más eficaz y más esquemática posible. Digamos, todos tienen simplemente una posición que cumple con el propósito de la reproducción y ya. Y el hecho entonces de que el ser humano haya creado tanta diversidad en cuanto a las prácticas sexuales implica que obviamente la sexualidad tiene
un propósito mucho más amplio para el ser humano, más allá de la reproducción, y pues implica también la ritualidad. El ser humano lo ritualiza todo. Y en el preciso momento en el que el encuentro sexual se convierte en un rito, allí es que la mera sexualidad se transfigura y se convierte en una fuerza que es esencial en nuestra condición humana. Por eso escogimos esta película, porque por escandalosa que pueda ser la anécdota de la trama, el propósito del director tiene mucho que ver con eso. De hecho, resaltar que esta película marcó como como algo importante en la obra de este director. Aparte que fue censurada, pues salió en el 76 y fue censurada hasta el 2001 en Japón. Entonces, esto, o sea, se nota que él transgredió totalmente como los conceptos de moralidad y bueno, de todas esas cosas que ellos tenían en su cultura. Esta película a mí me gustó bastante porque, bueno, más allá de mostrar como la desnudez y bueno, todo este placer que no se parece en nada a lo pornográfico, porque lo pornográfico rompe como con todo erotismo y con toda la sensualidad y el sentido del mismo acto erótico, porque pone como a los dos sujetos en una cosa ahí de maniquís, o ni siquiera pareciera como si ellos estuvieran sintiendo, sino como si estuvieran aparentando. Entonces me parece que rompe con lo pornográfico y aparte de todo con lo tradicional en el cine y bueno, en los conceptos religiosos y todo. Yo, Y bueno, me parece muy inquietante que, bueno, voy a decir una cosita y ya. Me parece inquietante que en esa fusión de los dos aparezca una sola voluntad y sea la de Sada. Entonces, allí ella es la que decide prácticamente también la muerte y el otro como que se abandona en ella. Eso me parece muy interesante, porque podría ser también un poco, no sé, alienante, tal vez como entregar la vida al otro. y bueno, me gustaría decir dos cosas. Creo que aquí sí tenemos opiniones no contrarias, pero distintas. Yo no creo que Nagisa Oshima en esta película rompa con lo pornográfico, sino más bien lo eleva. Y es que el hecho de presentar la sexualidad a través de la materia fílmica, sexualidad por sí misma, no tendría que ser tampoco satanizado, ¿no? Yo creo que lo que es completamente cuestionable de la pornografía es el hecho de que pues mercantiliza el cuerpo y que fortalece ciertas dinámicas de consumo que efectivamente van en contra del erotismo, porque eh, cierran la puerta hacia la experiencia del otro como ser humano, eh, como otro cuerpo y otra vida, simplemente para meternos pues en la experiencia del otro como producto de consumo. Eso obviamente no está en el imperio de los sentidos. Y otra cosa muy interesante es la de señalar que, bueno, tú ya lo señalaste, me gustaría más bien complementarlo. En efecto, en esta relación que se establece entre los dos personajes, el dominio lo tiene Sada, la mujer. Y esta película fue muy rechazada
por el contenido sexual explícito que en la sociedad japonesa de la época, aunque existía, no podía ser parte de los medios masivos como el cine. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, también esa censura. La mujer en la pornografía y también mucho en la pornografía japonesa es una figura que asume una posición completamente dócil. Y eso es algo que está que Nagisa Oshima contraria directamente aquí en el Imperio de los Sentidos. Y más allá del hecho de mostrar un acto sexual no simulado en una película, yo creo que a una sociedad como la japonesa le incomodan también esas cosas. Luego, y es que por eso esta película es fascinante, algo tan transgresor tendría completo sentido hoy en día, pero esta película ya es de hace pues más o menos 40 años, ¿no? ¿Tú recuerdas exactamente de qué año es la película, Stephanie? La del Imperio de los Sentidos es de 1976. Ok, bueno, ahí se me hace un poquito ya difícil calcular porque cuando era más joven hablar de los años 70 era hace 30 años, pero ahora son 50 de golpe. Entonces, en efecto, ha pasado mucho tiempo desde que salió El Imperio de los Sentidos. Y es impresionante pensar que, bueno, en el año 76, hacía apenas un par de décadas, en Japón, la figura femenina estaba supeditada al hogar y al drama familiar. De películas magníficas como las que hizo Yasuhiro Ozu, pero pues con obviamente ciertas señales de dinámicas no del todo sanas que estaban presentes en la sociedad japonesa de la época. Y entonces Nagisa Oshima, listo, en los años 70, ya finales de los 70, saca esta obra que por el impacto que tuvo, por lo conocida que ha sido por sus cualidades sexuales, muchas veces es como menospreciada en cuanto a sus cualidades eróticas y a sus cualidades obviamente fílmicas y cinematográficas, porque insisto, este es un gran director, pero de nuevo tenemos aquí una narración que pues no de la misma manera, pero con alguna similitud con Melancolía, nos muestra una historia que necesitamos observarla con profundidad para encontrarle el real y el verdadero sentido. Bueno, suponiendo que tal cosa existe, ¿no? Este es en particular el sentido que yo pude encontrarle, y es una película que valoro mucho desde esa perspectiva, pero estoy seguro que para muchas otras personas tendrá inclusive otras virtudes y para muchas otras tal vez ninguna. Sí, estoy de acuerdo. Y pues, para seguir con la idea de la mujer, pues como de esa soberanía que ejerce sobre su cuerpo y sobre su sexualidad, me parece muy, sí, o sea, ahí se relacionan con Melancolía también, como ese descubrimiento del cuerpo y de su propia, no sé, como sí, del erotismo y de la sexualidad. Pero iba a decir una cosa y se me acabó de olvidar. Ah, no, ya. Bueno, lo que tiene de chévere, digamos, como el Imperio de los Sentidos, es que hay como dos momentos. El primero es en el que esta muchacha Sada es una esclava, es como una, no es esclava, pero ella es como prostituta, como que tiene, digamos, también una baja categoría, es tratada como una mujer de baja categoría, y el hombre es como el que manda, como el que tiene ahí como el dominio. Entonces, pasa
como al contrario. Bueno, no sé, hay como un momento de igualdad, como en que ambos buscan el deseo, el éxtasis. Hay una búsqueda por, como por la intensidad de vivir todos los, o sea, y como de vivir todas las sensaciones que pueda darles el cuerpo, o sea, placer, dolor. Eh, y luego, Sada es la que como que toma las riendas de esa relación, terminaría Ujú. siendo como en cierta forma una relación de poder que, bueno, está presente en todo. Entonces, Claro que me sí. parece muy importante decir eso, para ya pasar a la última película de esta primera parte, que es Crash, que es una película súper interesante, bizarra, que a mí me costó en lo personal como conectarme porque está llena de fetichismos, de una concepción de la carne que se va, digamos, que va como en declive, como y también esa fascinación por el cuerpo, pero un cuerpo que también a la vez se está pudriendo, se está muriendo. Ujú. Eh, es muy interesante eso, como, y bueno, también como por lo tecnológico, como por esa mutación del cuerpo a través, bueno, de sus experiencias y de también de la tecnología. Eso me parece muy, muy importante para En empezar. efecto, aquí es bien importante hablar del director, de David Cronenberg. Bueno, Stephanie nos estaba diciendo que tuvo un tanto, se le hizo un poco difícil pues involucrarse con esta película y en efecto pues es una película eh, con la que uno se puede llegar a sentir muy incómodo, pero pues eso es lo que hace un provocador como David Cronenberg. Y en ese sentido también hay pues muchos paralelos con el mismo Nagisa Oshima. Um, Aunque las licencias que se tomó Cronenberg, que se ha tomado Cronenberg a lo largo de su carrera, son sin duda muchas más que las que se pudo tomar Nagisa Oshima. Eh, Cronenberg creo que desde un principio fue un provocador. Eh, y pues ahí hay que mirar entonces más o menos en la época en la que sale Crash, que esta película es del 96, que estaba haciendo él. Primero que todo, Cronenberg es muy importante porque es más que un generador de historias, es un adaptador de historias, ¿no? La mayoría de películas de Cronenberg son adaptaciones de obras literarias. Él no es guionista de ninguna manera, eh, pero entonces tiene un enorme talento para reproducir atmósferas, eh, yo diría sí, reproducir atmósferas literarias. Muchas veces cuando se habla de lo que es una buena adaptación al cine de una obra literaria, se habla de fidelidad, de ser, pues de reconocer las fuentes, de que la película sea exactamente igual al libro, porque yo leí el libro y esto era así, y en la película no puede ser así. Bueno, pues en realidad los directores, los realizadores que han entendido cómo hacer una buena adaptación saben que no se trata de reproducir la experiencia de lectura, eh, porque no se puede. Es más bien utilizar el medio fílmico para alcanzar un objetivo similar, para lograr algo similar en el espectador, en el lector. Y entonces por eso digo que Cronenberg es muy bueno adaptando, porque él, más que adaptar historias, adapta atmósferas. Y esas atmósferas son supremamente estériles, supremamente frías, eh, pero a la vez tienen muchísimo carácter. Hay algo especial en las películas de Cronenberg, y es que cada una se siente como un todo estético. Hay una coherencia total en cuanto a los elementos que componen esas obras. Entonces eso por un lado.
Luego, ¿qué obras adaptó Cronenberg al cine? Principalmente las que surgen de la generación beatnik norteamericana, empezando por William S. Burroughs. Tiene una adaptación magnífica de la mejor novela de Burroughs, que es Naked Lunch, Almuerzo Desnudo. Y aquí en Crash también tenemos una adaptación, como nos contaba Stephanie, de una novela de G.J. Ballard, que es otro autor muy importante de la onda beatnik de los Estados Unidos, que básicamente lo que se dedicó a hacer fue una especie de retrato, de crónica surreal y abstracta de la manera en la que la vida industrializada y la ciudad entró a contaminar la humanidad de los sujetos que viven en ellas. Y partiendo de eso, por lo tanto, una crónica de todos los fenómenos que surgen de allí. La drogadicción es uno de ellos, definitivamente, y eso lo tenemos en Naked Lunch. Y los fetiches también, no es que los fetiches surjan con las ciudades, no es que las parafilias estén condicionadas por la existencia de espacios urbanos o industriales, sino más bien que la naturaleza completamente diversa de la parafilia se exacerba con la ciudad. Y eso es lo que tenemos en Crash. Un culto al cuerpo mecanizado y al automóvil. Los personajes de esta película, para los que no tuvieron aún la oportunidad de verla, son sujetos que sienten una fascinación erótica hacia los automóviles, pero no solamente hacia el automóvil en sí, cosa que es bastante enfermiza, pero creo que en la sociedad actual se podría considerar como normal. Hay mucha gente que ama sus automóviles, pero bueno, esto va mucho más allá, ¿no? No solamente el automóvil, sino el hecho de que el automóvil se accidente, choque y me dañe. Nosotros sabemos que existe muchas formas del erotismo y de la sexualidad vinculadas con el dolor. Bueno, todos sabemos que existe el sadomasoquismo, pero el hecho de que exista un fetiche por los choques de automóviles es una cosa que parece absurda, pero que existe. O sea, la película aquí, el fetiche no se lo inventó. Obviamente lo ficcionaliza, obviamente lo exagera, obviamente lo utiliza con fines estéticos, no tanto documentales, pero existe. Y entonces en esa idea de que el cuerpo se une con la máquina por medio del dolor y que eso produce placer, nosotros tenemos un testimonio de el cambio brusco, completamente dramático que surge, que sufre más bien el fenómeno del erotismo en las sociedades actuales. Y bueno, creo que Stephanie no me escucha de nuevo. ¿Me escuchas? Te congelaste allí y bueno, supongo que voy a seguir con la transmisión mientras ella puede volver. Entonces, como estaba comentando, eso es lo que pasa con Crash. Y eso es lo fascinante de Crash, más allá de que resulte en efecto una película muy cómoda. Hay que verla, definitivamente. Pues cualquier cosa que nosotros les podamos contar acá, en realidad no, diría yo que no le hace justicia y tampoco es un reflejo muy fidedigno de lo que es la experiencia de ver la película. Y en ese sentido, bueno, entonces allí nosotros tenemos otro elemento para vincular los conceptos del deseo y la muerte. Recurrimos a la parafilia porque hay muchos ejemplares allí para escoger. Y de todas formas tendríamos que entender esta cuestión
no como un reflejo del status quo o de lo que entre comillas es normal, porque obviamente las manifestaciones del deseo que nos muestran estas películas no son normales, pero sí son humanas. Y en esa medida tenemos suficientes razones pues para ver estas películas, para tratar de entenderlas y para encontrar allí algo, no necesariamente con lo que nos podamos identificar, porque resultará bastante difícil, pero sí algo que nos ayude a entender ciertas conductas que nos hacen lo que somos, ¿no? Entonces, eso sucede con Crash y pues es en sí la última película de la que les queríamos hablar hoy. La idea era como no esquematizar tanto la discusión y primero vamos a hablar de esta y luego de la otra y luego de la otra, pero pues la secuencia que seguían las tres películas, Melancolía, El Imperio de los Sentidos y Crash, nos pareció bastante conveniente, bastante lógica. Entonces, así llegaríamos pues casi al punto final de la discusión porque no hemos leído comentarios, ¿no? Y eso sería pues lo importante ahora mismo. Nos quedan, bueno, llevamos 50 minutos, estábamos esperando estar aquí más o menos una hora, entonces yo creo que en 10 o 15 minutos podemos leer los comentarios que tenemos allí y ya estaríamos despidiéndonos por hoy. Sin embargo, voy a hacer el esfuerzo de contactar aquí a mi compañera, a ver si puede volver, porque parece que se le cayó el internet. Lo voy a escribir y ya empezamos con las preguntas. Bueno, hay varias preguntas en Facebook. Aquí la plataforma que manejamos no nos mostró los comentarios o sí, es que están acá. Ya, estamos en la pestaña equivocada. Entonces vamos a leerlos pues en orden y trataremos allí de pues tocar tantos puntos como se puedan. Michael Rojas nos escribió. Esto se puede poner aquí en la pantalla, creo que no. Bueno, les leo el comentario. Hay algo en nosotros que sigue funcionando sin el consentimiento de la conciencia, pero en la medida en que la conciencia no lo ratifica, nos pasa desapercibido. Nos referimos al impulso animal que nosotros no advertimos y que solo se nos hace patente en forma de caída, de pecado, en forma de culpabilidad. Siempre que lo pensamos negativamente, como transgresión de la normalidad. La transgresión no consiste en el desconocimiento de la norma o en la insensibilidad misma, sino, y diablos, aquí el comentario quedó recortado. Voy a ver si en la página de Facebook lo puedo ver completo porque pues está bien chévere y quisiera discutirlo en su totalidad. A ver, Michael, aquí está. Yo me quedé ahí en sino. Sino, al contrario, en una firme observancia del orden social que requiere amor y oxigenación de excepciones. La transgresión que pone en juego el placer de la libertad, pero también la angustia de la culpa. Bueno, aquí hay muchas cosas que pensar, ¿no? En efecto, el hecho de que nosotros consideremos que la sexualidad animal como base del amor y del erotismo sea antinatural o sea censurable o condenable, es al fin y al cabo lo que termina generando todas estas manifestaciones entre comillas anómalas del placer. Y eso es más o menos, creo, lo que nos trata de decir Michael acá, ¿no? Que finalmente estas excepciones terminan siendo las fisuras a través de las cuales la energía esencial de la que se componen las conductas humanas se libera. Y eso es bien interesante porque nosotros podríamos pensar que tales fisuras son inevitables y que el hecho de que, volviendo al ejemplo de las parafilias, existan las parafilias, tiene mucho que ver con que a la par existe una concepción, entre comillas, normal y natural de la sexualidad.
Y bueno, sí, en realidad ahí Michael nos aporta muchos elementos también para pensar, ¿no?, en este tema. Voy a leer el comentario de Fundación Entre Líneas, que nos dice: es importante diferenciar entre el deseo de morir del suicida y de quien acepta la muerte. Quien acepta la muerte no desprecia la vida, en tanto que el suicida sí. Y bueno, sí, luego nos dijo que sí se escuchaba. Bueno, en efecto, esto supongo sobre melancolía, ¿no? Aquí, pues en últimas, no teníamos a un personaje suicida. Probablemente podamos pensar que Justin, como sujeto depresivo, tuvo algún episodio de suicidio durante su vida, pero pues eso no nos interesa en la medida en que la película no nos lo quiere mostrar o no le interesa mostrarnos. Y pues el anhelo de muerte, que no es de muerte por la muerte, sino de la muerte como una transgresión a algo, hacia algo, es lo que diferencia la postura de Justin de la postura del suicida, porque Justin no se suicida, ¿cierto? Y la muerte que cae sobre todos los personajes de la película en forma del planeta Melancolía es finalmente un símbolo de la fatalidad a la que estamos sujetos sin que haya un planeta que se cae sobre nosotros. Entonces, obviamente allí tratar de hacer un diagnóstico del suicida con el personaje no sería del todo acertado. Bueno, creo que Stephanie se pudo volver a conectar. No. Ok. Discúlpenme, aquí un desastre en mi internet. Una sesión bastante accidentada, pero bueno. Bueno, creo que me perdí varias cosas que dijo Néstor, pero bueno, estábamos en lo de Crash, pero ya bueno, seguimos leyendo los comentarios. Sí, estamos leyendo comentarios. Pues de sí. hecho, yo ya había terminado con Crash. Si tú tienes algo más para contarnos sobre la película, pues de una. Bueno, no, simplemente que me pareció muy interesante y yo haría como una relación pues, con ese fetiche de los carros y con el orgasmo, con lo que significa el orgasmo, que es como que tiene un tinte fúnebre siempre que llega como a ese éxtasis, a ese clímax, y pues que pareciera ser la misma sensación que tienen los protagonistas que se estrellan. Y, o sea, es como lo mismo, como ese tinte fúnebre y como esa sensualidad y esa, no sé, intensidad. Y bueno, no sé, que tiene que ver con lo erótico. Y sí, yo creo que al fin y al cabo ese choque es también una metáfora, ¿no? Porque allí donde aparentemente solo hay violencia, también hay un encuentro brutal entre dos cuerpos. Y eso es entonces una forma supremamente exacerbada del mismo impulso erótico que rige sobre pues dos amantes. Y eso es muy interesante de Crash, en efecto. Sí, bueno, y ahora podríamos leer bueno, acá hay una pregunta que me parece interesante y no sé, de pronto mejor quiera responderlo primero mientras yo voy pensando varias cosas. Dice Juan Sebastián Pacheco. Sí. ¿Ustedes creen que el erotismo requiere de otredad, de lo diferente? Es decir, ¿se puede ser autoerótico sin necesidad del otro? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, yo también quería responderla. Pero bueno, cuéntanos tú qué crees. Por eso te decía que primero tú, porque es que tengo que ir a conectar el computador. Okay. Bueno, si te dejas ver también sería genial. Bueno, creo que tengo un pequeño problema con mi cámara, de verdad. Qué pena, todos estos problemas no pasarán en la siguiente parte. No sucederá, seguro que no. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta de Juan Sebastián, pues
Yo creo que no. Yo creo que el erotismo sí requiere del otro. El erotismo requiere la otredad. Eh, y si en gran medida se piensa que el erotismo ha muerto junto con el amor en la posmodernidad, es porque ese concepto del otro se ha desdibujado mucho. Habría que pensar, y pues si Juan Sebastián nos puede de pronto hablar de eso, ¿cuál podría ser una manifestación de autoerotismo? Porque es que la concepción de esa idea sí tiene mucho que ver con el otro. Yo A mí me diría parece que es como autoerotismo, de pronto se refiere como a la masturbación, sí, claro. como esa relación con nuestro cuerpo. Y bueno, es bien curioso como pensar lo erótico que siempre incluye como al otro, como que nos saca por fuera de nosotros Uh-huh. hacia algo desconocido que es el otro. Y pensarlo en la masturbación me parece interesante. Yo creo que, claro, me parece que, que tal vez ahí hay una otredad, de cierta forma, porque si nos pensamos, somos seres que nos desconocemos también a nosotros mismos, en muchas formas. Siempre tenemos como, como un extrañamiento frente a nosotros. Somos un enigma también que intentamos develar a lo largo de nuestra vida. Entonces, bueno, acá hay un comentario que dice, yo creo que es necesario el otro. Uno no es una totalidad. Lo que es diferente, lo que no se posee, eleva esa Uh-huh. forma del erotismo. Sí, y es que yo creo que aún en el acto solitario de la masturbación está el otro, que está el anhelo de salir de sí mismo. Entonces, si ese es un ejemplo de autoerotismo, no es un muy buen ejemplo, porque sigue estando el otro aún de manera, pues aún no, aunque no sea de manera palpable, ¿no? Y lo que nos dice aquí, bueno, no sé cuál de los compañeros del Cine Club lo dice, pero pues en efecto es necesario el otro porque uno no es una totalidad. Aunque bueno, esa idea también es completamente debatible. Yo creo que aquí en la transmisión habrá muchas personas que con muchos y muy buenos argumentos nos pueden decir que uno puede ser una totalidad. Pues esto es muy platónico, al fin y al cabo, la idea de que no estamos completos. Y Y bueno, acá hay un comentario de Michael bueno, fue Erika. Muchas gracias, Erika. Michael Rojas dice, hay algo en nosotros que sigue funcionando sin el consentimiento de la conciencia. ese ya lo leí. Ah, sí, Sí, perdón. ese ya lo respondí, tranquila. Ah, No, no, ok, ok. nos faltaría este de la melancolía. De melancolía la metáfora está siempre presente. Es muy bello y a la vez desgarrado ver cómo la muerte o la destrucción causa un gran deseo. La melancolía tiene un profundo deseo, por eso no aparece como anodino el nombre. Se va derrumbando el mundo de Clarice, pero el de Jane cobra mayor sentido. El erotismo se extiende de otra manera, no solo desencadena lo sexual, sí. Sí, fíjense que ahora que lo pienso hay como una especie de reversión en dos de las películas que pasamos, o inclusive en las tres, porque aquí la locura de Justin se apacigua con la locura de los demás, o se... Sí, no sé, la palabra apacigua no me suena mucho, pero entienden ustedes la idea. Y en la película, como ahorita también hablábamos en el Imperio de los Sentidos, el dominio del personaje masculino eventualmente se convierte en dominio femenino y hay otra reversión. En Crash pasa algo similar, creo, aunque está un poco más velado. Y pues supongo que tiene mucho que ver precisamente con el hecho de que para tener una experiencia erótica se necesite de otro. Y habiendo otro, existe también la posibilidad de la reversión, de, de, de que, sí, bueno, de que se reviertan las cosas, discúlpenme la redundancia. Eh, pero todo eso pasa en melancolía
Y pues ese es también el reto que nos plantea la película, tratar de ver el erotismo desligado de lo sexual, cosa contra lo que Octavio Paz advierte. Él dice que el erotismo no es posible sin la sexualidad, aunque la sexualidad sí es posible sin erotismo. Él ahí monta como una cadena entre sexualidad, erotismo y amor, siendo la sexualidad la base de todo el espectro, de todo el fenómeno, y siendo el erotismo y el amor formas más elevadas en tanto a lo cultural y en cuanto a lo espiritual. Entonces, pues yo creo que Lars von Trier en gran medida sí utiliza esos componentes culturales, históricos y espirituales para hablar de erotismo, dejando un tanto de lado la sexualidad, aunque no está completamente de lado, porque allí, yo insisto, está en la primera mitad de la película. Yo creo, pues yo no soy psicólogo, seguramente un psicólogo puede hacer ahí o sacar pues conclusiones muy interesantes, aunque pues la idea de hacer un diagnóstico de una película no es del todo acertada a mi criterio. Uh, pero, pero de todas formas sí, en el personaje, en las dinámicas que establece con los demás, hay fenómenos de la psique que son bien interesantes. Sí, también estoy de acuerdo con Néstor, como que siempre el inconsciente está muy presente en nuestras acciones, en la forma de relacionarnos con el deseo principalmente. Listo. Y pues bueno, que nos queda un último comentario que es también del Cineclub. Nos dice, claro, y el gran placer que proporciona lo sexual, pero como lo dice Badiou, basado en Lacan, el placer también separa, pues cada quien es el que vive una forma de placer diferente. Supongo que ese comentario es una respuesta a nuestra idea del erotismo como una comunión con otro cuerpo, como una experiencia en la que dos cuerpos se funden en un ritual, en un festín. Y aquí, pues precisamente desde la perspectiva psicoanalítica, nosotros podemos pensar la cuestión de otra manera, pues que el placer también separa, nos dicen acá, cada quien es el que vive una forma de placer diferente, en efecto, pero yo creo que si nosotros, es que hay límites un tanto difíciles de distinguir, ¿no? Y la sexualidad y el erotismo son dos terrenos distintos pero no independientes, que se tocan de muchas formas. Y pues no sé si la idea del placer vinculada con la perspectiva plenamente individual no está más relacionada con la sexualidad que con el erotismo. Finalmente el sujeto que se preocupa solamente por su propio placer no tiene ningún ánimo erótico, sino un ánimo plenamente sexual. Y pues ahí podría hacerse una distinción. No sé si Estefanía está de acuerdo conmigo o si pues los compañeros aquí que nos están escuchando lo están. No, sí, claro, estoy de acuerdo contigo. De hecho, pues Byung-Chul Han muy bien lo dice y es que la persona que no ve al otro y que también solo ve su propio placer y busca su propia satisfacción, no ve el mundo, sino se proyecta a sí mismo en él. En efecto. Sí, ese es un problema enorme cuando se piensa sobre el amor. ¿Amo yo a otra persona o amo a una proyección de mí mismo sobre esa persona? Si estamos hablando de amor, eso se vincula con el erotismo y la sexualidad. Y pues, en fin, si hablamos de estos fenómenos, yo creo que tenemos mucho más por decir aún, pero pues queríamos centrarnos en estas tres películas y en lo que tenían que decirnos sobre el asunto. Y pues en esa medida, si no hay más preguntas, que creo que no hay más preguntas, podríamos ir cerrando por hoy, ¿te parece? Sí, bueno, la razón de que tenga la cámara apagada es que
me funciona como mejor el internet, o sea, me di cuenta que entonces, bueno, para la próxima haré algo con eso, con mi internet, pero les agradecemos muchísimo que se hayan conectado y que hayan estado pendientes pues, de nuestra conversación, de nuestro análisis, bueno, nuestro intento de análisis de estas complejas obras y que esperamos que, pues si no las han visto, que las vuelvan a ver y que si ya las vieron también, que las vuelvan a ver porque a mí me parece que una película se debe ver varias veces, no solo por disfrutarla, sino también por ver varios detalles, varios elementos que tal vez en la primera vez no se alcanzaron a detallar, porque pues es como muy, muy grande la composición de estas películas. Bien, bueno, también le agradezco a todos quienes estuvieron aquí con nosotros, eh, con Stephanie y conmigo, y los invitamos de una vez a que de hoy en 8 días se vuelvan a conectar, porque pues el tema es tan amplio que necesitamos de otro live. En el último live sobre cine poético que hicimos Stephanie y yo, nos demoramos como más de 2 horas. Pues llevamos 1 hora y como que queríamos dividir un poco ahí la cuestión para que no fuera tan agotador, ¿no? Entonces, de hoy en 8 días hablaremos de nuevo de 3 películas que tienen que ver con el erotismo, pero desde una perspectiva diferente. Hoy vinculamos el deseo, el erotismo y la muerte, y para las próximas 3 películas el foco va a ser distinto. Eso ya se los estaremos comentando durante la semana. Pues ahí les pedimos que estén pendientes pues, de los contenidos que estamos posteando, que los compartan y que traten de entrar en la dinámica, ¿no? Ahí les preguntamos como qué películas lidian con estas ideas, qué películas han visto que de pronto pueden entrar dentro de este ciclo o que les hubiera gustado que entraran. Ese ejercicio nos gustaría mucho que lo hicieran con nosotros. Pero bueno, sin compromiso Sí, finalmente. bueno, también invitarlos a leer las reseñas que próximamente sacarán algunos compañeros del Cine Club y creo que en estos días subirán Melancolía, la reseña de Melancolía, entonces para que estén pendientes y para que, bueno, nos lean y nos comenten. Muchas gracias a todos, en realidad. Muchas gracias. Nos estamos hablando. Que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias.